Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y, francamente, un poco de preocupación entre los fans. Nos preguntamos, ¿Kerem se preocupa por Hande? ¿Qué pasó? Prepárense porque vamos a desentrañar los rumores, las posibles realidades y lo que esto podría significar para una de las parejas más seguidas de la actualidad. Si disfrutan de este tipo de contenido y quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan nada. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más interesantes. Como les decía, el centro de atención hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben, son esas parejas que capturan la imaginación del público, no solo por su talento en pantalla, sino también por la química que derrochan. Han sido el foco de innumerables titulares, y recientemente han surgido preguntas y especulaciones sobre el estado de su relación, o más bien, sobre si Kerem está preocupado por Hande. Vamos a analizarlo punto por punto considerando lo que hemos visto, lo que se ha dicho y lo que podríamos interpretar. Primero, recordemos el contexto. Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, y su relación en pantalla trascendió a la vida real, ganándose el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su conexión parecía genuina, auténtica, y cada aparición pública, cada gesto compartido, era analizado y celebrado por sus seguidores. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar rápidamente y los rumores, como saben, son una constante. La preocupación que ha surgido gira en torno a varias señales o interpretaciones. Algunos apuntan a la menor frecuencia con la que se les ha visto juntos últimamente, o a la ausencia de ciertas publicaciones en redes sociales que solían compartir con más regularidad. En el pasado, sus cuentas de Instagram y Twitter eran un flujo constante de momentos compartidos, viajes e interacciones que alimentaban la narrativa de una pareja sólida y enamorada. De repente, ese flujo pareció disminuir. Y cuando esto sucede, especialmente con figuras públicas tan expuestas, la especulación es inevitable. Podríamos interpretar esta posible preocupación de Kerem de varias maneras. Una de ellas es que, como en cualquier relación, las parejas pasan por fases. Quizás están atravesando un momento más privado, o tal vez Kerem está preocupado por el bienestar de Hande debido a alguna situación personal o profesional que esté enfrentando. ¿Podría ser el estrés de sus carreras? ¿Algún proyecto nuevo que la esté demandando mucho? ¿O quizás algo completamente ajeno a los reflectores? Es importante recordar que aunque son figuras públicas, ambos tienen vidas privadas y momentos que no necesariamente comparten con el mundo. El escrutinio constante al que están sometidos puede ser abrumador, y es natural que busquen un respiro o un espacio propio. Si Kerem está preocupado, podría manifestarse en un deseo de protegerla de esa presión, de darle su espacio, o de estar ahí para ella de una manera más discreta pero igualmente profunda. Otra posibilidad es que los rumores de separación o de problemas sean simplemente eso, rumores. A veces, la falta de noticias o de publicaciones conjuntas puede ser malinterpretada. Podrían estar enfocados en proyectos individuales, disfrutando de tiempo con sus familias, o simplemente viviendo su relación de una manera más convencional, lejos de la cámara. En la era de las redes sociales, donde todo se documenta y se comparte instantáneamente, una pausa en esa documentación puede parecer alarmante para quienes están acostumbrados a un flujo constante. Pero, ¿qué dice Kerem? Si bien él no ha hecho declaraciones directas sobre una supuesta preocupación por Hande, sus acciones pasadas y su forma de ser sugieren que es una persona atenta y protectora. En entrevistas, Kerem ha hablado a menudo con cariño y respeto sobre Hande, destacando su talento y su calidad humana. Si existiera una preocupación real, sería coherente con su personalidad que quisiera asegurarse de que ella estuviera bien. Podría ser una preocupación silenciosa, un apoyo desde las sombras, en lugar de una demostración pública. Pensemos en las dinámicas de pareja. Las relaciones, incluso las más sólidas, enfrentan desafíos. El hecho de que Kerem pueda estar preocupado no indica necesariamente un problema grave. Podría ser una preocupación genuina por el bienestar de alguien a quien quiere. Tal vez Hande ha tenido un momento difícil, o está pasando por un periodo de mucho trabajo, y Kerem, como pareja, está ahí para brindarle su apoyo. Las redes sociales, aunque nos dan una ventana a sus vidas, también pueden distorsionar la realidad. Lo que vemos no es siempre la historia completa.
Además, consideremos la posibilidad de que la preocupación de Kerem sea sobre la percepción pública o el impacto de ciertos rumores en Ande. A veces el peso de la opinión pública puede ser muy grande, y si hay comentarios negativos o especulaciones infundadas circulando, es natural que un ser querido quiera proteger a la persona afectada. Kerem podría estar preocupado por cómo Ande está manejando la presión mediática, y quizás por eso se ha vuelto un poco más reservado en sus publicaciones conjuntas, para no alimentar aún más el circo mediático. Hemos visto en el pasado cómo Kerem ha sido un defensor público de Ande y de sus proyectos. Su admiración mutua es palpable. Si hoy hubiera una preocupación, sería un reflejo de esa conexión y de su deseo de asegurarse de que ambos estén bien, individual y colectivamente. La ausencia de fotos juntos no significa necesariamente el fin de la relación, ni que Kerem no se preocupe. Podría ser simplemente una etapa diferente en su vida pública, donde priorizan la discreción o se enfocan en sus carreras. Para quienes siguen de cerca su relación, es normal sentir curiosidad y querer entender lo que está pasando. Pero es fundamental recordar que tenemos una visión limitada. Las redes sociales nos dan una instantánea, no la película completa. La verdadera preocupación, si existe, podría ser un acto de amor y apoyo privado, que no se traduce en likes o comentarios públicos. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que sin una declaración oficial de Kerem o Ande, solo podemos especular. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto y en cómo suelen comportarse las personas en relaciones públicas, es plausible que si Kerem se preocupa por Ande, sea de una manera positiva y de apoyo. Podría ser una preocupación por su bienestar emocional, por el estrés de sus carreras, o simplemente por querer protegerla de la constante atención mediática. La discreción puede ser, en sí misma, una forma de cuidado. Es importante no caer en el sensacionalismo. Las parejas pasan por altibajos y las relaciones públicas son especialmente desafiantes. El hecho de que se les vea menos juntos o que haya menos publicaciones conjuntas puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser que están enfocándose en sus carreras, o quizás simplemente están disfrutando de un tiempo más privado juntos, lejos de los ojos del público. Y en ese sentido, que Kerem se preocupe por Ande podría ser una señal de que su relación sigue siendo fuerte y que él se preocupa por su felicidad y tranquilidad. En resumen, hemos explorado la idea de que Kerem podría estar preocupado por Ande. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta especulación, desde la disminución de apariciones públicas conjuntas hasta la presión mediática. Si bien no tenemos respuestas definitivas, hemos considerado que esta preocupación, si existe, podría ser un reflejo de un apoyo genuino y un deseo de proteger a Ande, ya sea de las exigencias de sus carreras o del escrutinio público. La discreción en este contexto podría ser una forma de cuidado. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes. Espero que esta exploración les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que podría estar ocurriendo. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem se preocupa por Ande? ¿Cómo interpretan ustedes la situación? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.